Hola, vamos a presentar en este vídeo el análisis costo-beneficio como una forma de estudiar las políticas que buscan reducir los daños ambientales generados por la especie humana. Comenzamos haciendo una reflexión acerca de que el cambio climático, de forma similar a otros problemas ambientales, se puede afrontar empleando diferentes herramientas, ¿no? Hay diferentes formas de afrontar este cambio climático, son herramientas o políticas, mejor dicho, que buscarían mitigar o reducir los daños ambientales. Se conocen como políticas de mitigación o políticas de reducción de daños ambientales. Ejemplos de ello son la utilización de tecnologías menos contaminantes, el desincentivo a través de varias, por ejemplo, a través de impuestos, ¿no?, al consumo de bienes que sean ambientalmente dañinos, o directamente políticas como la prohibición o la limitación de determinadas actividades o sustancias que sean dañinas para el medio ambiente. Bien, es importante tener en cuenta que estas políticas no están exentos de costos. Reducir las emisiones de dióxido de carbono también va a implicar un costo. Y por lo tanto cabe plantearse una pregunta central, que es esta que marcamos aquí: ¿cuál es el grado de reducción de emisiones que se debería adoptar? Esta pregunta la podemos reformular o reenunciar tomando dos perspectivas diferentes. Desde el lado de los hechos podemos considerar cuál es la relación entre los beneficios de producir y consumir más y el disfrute de un medio ambiente que esté menos degradado. Y desde una perspectiva ética podríamos plantearnos cómo debemos valorar la calidad ambiental, es decir, cuánto deberíamos sacrificar el consumo presente por la calidad ambiental que la van a disfrutar tanto las generaciones que estamos vivas ahora como las generaciones futuras. Bueno, daremos algunas pautas para afrontar este tipo de cuestiones y en particular lo que haremos será, desde la economía, plantear un modelo que nos ayude a analizar esto, ¿no? Para eso, unas consideraciones previas. Primero tenemos que tener en cuenta que las opiniones de las personas en relación con, o sea, las opiniones a la hora de afrontar este tipo de preguntas están muy influidas por el interés propio, pero no del todo, no totalmente. Hemos visto a lo largo de este curso cómo las personas también se preocupan por los otros, por otras personas, aunque sean personas que no conozcan, que sean completamente extraños. En nuestro modelo, por simplicidad, no nos vamos a meter en este tipo de disquisiciones y lo que vamos a hacer es asumir que no hay diferencias entre los individuos. Vamos a considerar que todos tienen la misma opinión, todas las personas opinan lo mismo sobre a la hora de afrontar este tipo, o sea, la valoración de la calidad ambiental frente al consumo de bienes y servicios, ¿no? Ignoraremos además que existen futuras generaciones. Por simplicidad supondremos que están vivos únicamente un grupo de personas y que van a vivir infinitamente. Supondremos también que todas las personas disfrutan o sufren el mismo nivel de calidad ambiental, no hay unos que son más perjudicados que otros, el modelo no lo contempla, y nos vamos a imaginar además un responsable de política que lo consideraremos ideal porque lo que va a buscar es contemplar los intereses de las personas, no tiene otro tipo de intereses de permanecer en el poder, etc. Supondremos también además que el responsable de políticas puede implementar las medidas de política que decida, no va a tener trabas o fricciones a la hora de llevarlas a cabo. Y ante esto nos planteamos cómo puede ayudar la economía para determinar el nivel de calidad ambiental que va a disfrutar una sociedad, sabiendo que las personas deben consumir menos para disfrutar un mejor ambiente, ¿sí? Un poco más adelante en el curso veremos que hay algunas políticas que permiten tanto aumentar el consumo como mejorar la calidad ambiental. Son las políticas que llamaremos políticas de ganar-ganar. Pero en este comienzo empezaremos con una disyuntiva, un trade-off en el que las personas, para disfrutar un mejor ambiente, lo que tienen es que reducir su nivel de consumo. Y desde la economía nos plantearemos cómo ayudar a esta disyuntiva, ¿no? Ahí existe una herramienta que se conoce como la curva de costo de reducción global de emisiones, ¿no? Que lo que presenta es la relación entre la reducción potencial y el costo de reducir por tonelada. Ordenamos las diferentes políticas de izquierda a derecha, políticas que permiten reducir las emisiones en el eje horizontal, y en el eje vertical representamos los costos de reducir las emisiones en términos de monetarios por tonelada, o sea, unidades monetarias por tonelada. En euros esto está calculado en euros, ¿no? La medida de reducción que utilizamos es la gigatonelada de dióxido de carbono equivalente, ¿no?, que es la unidad que utiliza el panel intergubernamental del cambio climático para medir
para medir el efecto que tiene una tecnología o un proceso sobre la reducción de gases de efecto invernadero en términos de calentamiento global. Y lo que representa la altura de las barras es el costo de cada una de las políticas, decíamos, medido como euros por tonelada, mientras que el ancho de las barras lo que nos está mostrando es la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente en comparación con el nivel de dióxido equivalente de dióxido de carbono equivalente que se produciría si no se hubiera llevado a cabo esta medida de política. Es decir, este ancho de la columna lo que está representando es el potencial que tiene cada una de las medidas para reducir dióxido de carbono. Por lo tanto, cuanto más ancha sea la columna, más posibilidad tiene esa medida de política de reducir emisiones. Y evidentemente, cuanto más elevada, más costosa es por cada tonelada que se reduce, más tenemos que gastar, ¿no? En la curva mostramos solamente las políticas que tienen costo, veremos un poco más adelante del tema algunas otras políticas que generan, o sea, que no tienen costo, ¿sí? Que se consigue reducir emisiones y además suponen un ahorro. Esta curva lo que nos está mostrando en definitiva es el costo por unidad de reducción de gases de efecto invernadero que lleven a cabo las políticas, ordenando estas políticas de más a menos eficientes. A la izquierda están las políticas menos costosas por tonelada y por lo tanto son las más eficientes, y a la derecha de la curva están las políticas más costosas por cada tonelada reducida y por lo tanto las más ineficientes. Según esta curva, lo que veíamos antes es que cambios en la agricultura, que era lo que volvemos hacia atrás, reducción en la conversión por pala y quema de la agricultura, o sea, cambios en la utilización del suelo para la agricultura, supone un método más eficiente para reducir emisiones, mientras que otras políticas, como por ejemplo la generación de energía nuclear, la eólica y la solar, moderadamente eficientes en comparación con el reacondicionamiento de plantas de gas, que son poco eficientes. Hay que tener en cuenta aquí también que el avance de la tecnología y la ciencia implica que esta curva de costos cambie con el tiempo, ¿sí? Esta estimación que teníamos realizada por la compañía McKinsey fue hecha en el año 2013 y por lo tanto actualmente seguramente esta curva cambia, ¿verdad? Y algunas tecnologías se pueden hacer más eficientes y por lo tanto evolucionar hacia un lado u otro de la curva. A partir de aquí podríamos representar lo que se conoce como la curva de reducción de emisiones al costo mínimo. Esta curva se representa utilizando la información de la anterior y sirve para estimar cuánta reducción podríamos obtener para cada nivel de gasto, suponiendo que utilizamos primero las técnicas o las políticas más eficientes, ¿sí? Y de esta manera obtenemos esta curva de reducción de emisiones de menor costo o al costo mínimo que se conoce también, ¿no? Vemos que si empezamos reduciendo la conversión a tierras de pasto, logramos a un costo relativamente reducido aumentar lo que representamos en el eje vertical, en este caso es la calidad ambiental, ¿no? En el eje horizontal mantenemos el costo de reducción de emisiones y arriba la calidad ambiental y no el costo. A medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, lo que estamos haciendo es aumentar el costo y la calidad ambiental sigue aumentando, pero progresivamente aumenta cada vez menos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, estamos utilizando técnicas de reducción de emisiones que son menos eficientes. Esta curva de reducción de emisiones lo que nos está mostrando, por lo tanto, son todas las combinaciones de calidad ambiental en el eje vertical y de costo de reducción de emisiones en el eje horizontal, cuando las tecnologías de reducción que se van adoptando se hacen en orden ascendente a los costos que tienen por cada tonelada, ¿no? Y aquí lo que podremos observar es cómo hay dentro del área de la curva, encontramos puntos como por ejemplo el punto A son dominados por otros puntos y en ese sentido podemos decir que son puntos ineficientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el punto A lo que estaríamos haciendo es lograr un nivel de calidad ambiental de 25 a un costo de 600. Y evidentemente podemos saber que o sea, teniendo el mismo costo para reducir emisiones sin gastar nada más, también 600 podríamos lograr aumentar la calidad ambiental de 25 a 30, situándonos en el punto A doble prima. Por eso decimos que A doble prima domina a A. Pero también lo que podríamos decir es, aspirando a tener la misma calidad ambiental de 25, podríamos tener una reducción de costos, pasar de 600 a 400. Hay que tener en cuenta que estas políticas requieren la cooperación global
a escala planetaria, ¿no? Si estamos hablando de reducción de emisiones, es un problema global y, por lo tanto, también implican conflictos de intereses, ¿no? entre distintos países, pero también dentro de los países en relación con las industrias. Piensen ustedes, y ahora lo vamos a ver un poco más claro, que llevar a cabo unas políticas puede beneficiar a unas industrias, como puede ser la industria eólica, y perjudicar a otras, como puede ser pues, la industria solar, ¿no? De generación de energía a partir de paneles fotovoltaicos, ¿no? Para resaltar un poco la diferencia entre una política de reducción eficiente y otra ineficiente, lo que hacemos ahora es analizar opciones de reducción de emisiones, pero que están considerando primero las políticas más costosas. Y esto lo vemos en la curva de aquí abajo representada con una línea punteada en azul, ¿verdad? Entonces, según esto, podríamos ver cómo si un país cuenta con un presupuesto, por ejemplo, de 8.370 millones de euros, podría llevar a cabo una política ineficiente y llevar a cabo una implementación de sucesivas políticas que son más ineficientes hasta lograr un nivel de reducción de emisiones de 4,94 gigatoneladas de dióxido de carbono, hasta este punto de aquí, o bien podría haber llevado a cabo una serie de políticas eficientes que hubieran logrado con el mismo costo reducir las emisiones en una mayor cantidad hasta 11,2 gigatoneladas de CO2 equivalente. Bueno, ¿y esto por qué podría darse? Bueno, pues podría darse, entre otras cosas, por efecto de lobby de algunas industrias. Las industrias interesadas en que se implementen sus políticas podrían llegar a imponerse y hacer que la sociedad llegue a una situación en la que no es eficiente en el uso de sus recursos para mitigar los impactos en términos de generación de emisiones, ¿no? En definitiva, según este análisis, lo que consideramos o lo que encontramos es que deberíamos adoptar tecnologías como la energía geotérmica, la nuclear, la solar y la eólica, considerando también que la nuclear tiene sus costos en términos de generación de residuos, ¿no? Y antes de construir, estas políticas deberían ser adoptadas previamente a otras, como por ejemplo la construcción de nuevas plantas de carbón con sistemas de captura y almacenaje o reforma de viejas plantas de carbón con esta tecnología, ¿no? Esto nos ayuda de alguna forma a afrontar una primera visión del análisis costo-beneficio, y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser profundizar en las disyuntivas y el trade-off que tiene el beneficio que obtenemos por reducir el nivel de emisiones y el costo que esto genera a escala social.